Pues aquí están viendo una de las imágenes de este martes, 30 de agosto. El canciller alemán Olaf Scholz tenía interés en que Pedro Sánchez estuviera en su reunión con el grupo de gobierno. La seguridad y la energía han sido los temas en el orden del día. Justo hoy, además, que los países de la Unión Europea plantean poner un tope al precio del gas como el que ya aplican España y Portugal, con su excepción ibérica. Ahí los ven, por cierto, a ambos sin corbata, como le gusta a Sánchez. Sobre la mesa también ha estado el proyecto del gasoducto que llevaría a Alemania gas desde España y que Francia por el momento no apoya. Es el tercer encuentro entre Sánchez y Scholz en lo que va de año y habrá un cuarto muy pronto, en octubre, porque Madrid va a acoger una cumbre hispano-alemana. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos a punto de llegar a la 1:57 en Canarias y estamos aquí en directo en Atlántico Noticias. Ha llegado ese extraño día en el que celebramos que la inflación sea solo, entre comillas, del 10,4% en España. La cifra sería la más alta en décadas si no fuese porque el mes pasado fue del 10,8%. Así que es un leve retroceso, sobre todo porque la gasolina está más barata. El gobierno habla de esto, de senda de descenso. Ojalá que sea así, pero por ahora lo que les podemos decir es que los precios siguen por las nubes. Los combustibles llevan varias semanas bajando poco a poco de precio, pero tomen nota de lo que está más caro. Atentos, los alimentos más caros, los precios de la restauración, los paquetes turísticos y sobre todo la electricidad. La semana pasada pagamos la luz más cara en la historia en España. Y hoy, justo hoy, el megavatio hora marca su precio máximo del verano. Y ya les adelantamos que mañana será más caro que hoy. Por eso la Comisión Europea prevé una intervención de emergencia en el mercado del gas y los países de la Unión buscan separadamente medidas. Bueno, y tenemos esa introducción. Es una situación muy compleja la que se vive en este país con protestas de los seguidores de Al-Assad. Estamos hablando de Irak, porque enseguida vamos a hablar de economía. Les damos también claves para entender por qué un IPC del 10,4% es lo más parecido a una buena noticia que podemos darles y aparcamos de momento esa información que le damos desde Irak. Vamos a comenzar, como nos decíamos, recuperamos eso. Empezamos en Oriente Próximo, porque ha estallado la violencia en Irak. Es una situación muy compleja la que se vive allí. Estamos con protestas de los seguidores de Al-Sadr contra otros movimientos políticos más proclives a tener mejores relaciones con el vecino Irán y también con las fuerzas de seguridad. La ONU alerta de una crítica emergencia que ahora vive ese país árabe. Irak se sumerge en un caos que acaba con miles y miles de personas asaltando la casa presidencial de un líder ya retirado. La marcha del religioso Al-Assad deja protestas sobre todo en la capital, Bagdad, con al menos una veintena de fallecidos. Tiroteos, violencia y más de 100 personas heridas. Naciones Unidas alerta, Irak se juega su supervivencia como Estado. Solo estamos aquí para pedir escuela, sanidad, dignidad. Nos comprometimos con las órdenes de Al-Assad. Ahora el pueblo se revoluciona. Estamos listos para morir. No tenemos nada que perder, dicen los seguidores del líder chiita, uno de los políticos con más poder en el país. 10 meses desde las últimas elecciones y ahora se espera que un presidente y un primer ministro sean nombrados. La clave, quién gobierna el campo chiita, es sin duda lo que genera más tensión. Los seguidores del religioso aseguran continuarán con las revueltas. Si al frente del gobierno hay un líder pro-iraní, que no continúe con el legado nacionalista de Al-Assad, quien por cierto se ha declarado en huelga de hambre si estas imágenes continúan repitiéndose. Bueno, seguimos en Irak porque el propio Al-Assad ha hecho un llamamiento a la calma de sus seguidores e Irán ha cerrado las fronteras entre ambos países. Fernando Cocho es analista y experto de seguridad nacional. Buenas tardes. Fernando Cocho, buenas tardes. Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes. Vemos que estaba ahí descansando. Bueno, es lo propio también a esta hora. Pensando en Claro. cosas. Una cuestión. En el año 2021 se celebraron estas elecciones. Al-Sadr sacó 73 de los 329 escaños, 73 de 329, pero con esa cantidad ganó las elecciones. Lo que pasa que, lógicamente, por cómo está el país, no ha podido gobernar, no ha habido pactos, han boicoteado sus políticas y ahora ha decidido retirarse de la política. ¿Qué está pasando en Irak? Pues básicamente lo que está pasando es que, fruto de una mala gestión del proceso de democratización tras la caída de Saddam Hussein, de las diversas facciones políticas que había en Irak, una mala gestión de esas divisiones, de clanes incluso, y de organizaciones políticas, pues nos encontramos con que Irak se ha convertido en un estado fallido, en el que una gran parte de la población o del territorio está controlada indirectamente por Irán, y otra parte del territorio pues está dividido en milicias y en partidos políticos que antes controlaba o unificaba figuras como Saddam Hussein y ahora que cada uno ha ido por su cuenta. No nos olvidemos que en Irak hay suníes mayoritarios pero muy divididos, hay chiíes, que es en el caso de Sadr lo que hay ahora que ha admitido, hay kurdos, hay un proceso de influencia muy importante de Estados Unidos que quiere controlar la zona pero no lo consigue, hay un proceso de influencia muy importante de Francia que es el origen al final de la caída de Saddam Hussein, cuando Saddam Hussein decide boicotear a Estados Unidos y en lugar de utilizar el patrón dólar para vender petróleo, utilizar el franco francés, pues lo que hace Estados Unidos es directamente invadir Irak con la excusa de las armas de destrucción masiva, y eso poca gente lo ha dicho, poca gente se ha detenido. Y lo que ocurre pues es que es un país que muy difícilmente va a encontrar un liderazgo que unifique a todo el territorio. Hay muchos intereses económicos detrás. Irak es un país rico en petróleo, rico en recursos materiales, pero de muy mala gestión política. Nos abocamos a una guerra civil, sin duda, y el clérigo Muqtada al-Sadr, a pesar de tener tan pocos escaños, tiene un gran apoyo de la población, de toda la población chií, y tiene detrás de él, apoyándolo indirectamente, a Irán. Por tanto, se avecinan malos tiempos para esa zona. Irán e Irak, que recordemos que estuvieron hace décadas también en guerra. Bueno, también recordamos la guerra de Irak con Kuwait, también recordamos, como usted decía, ese ataque de Estados Unidos con la excusa, varias excusas, pero bueno, la de las armas de destrucción masiva que también hizo que España apoyase el Reino Unido. Bueno, en fin, y llegamos al presente. Usted acaba de decir, nos abocamos a una guerra civil, sin duda. Sin duda. Una guerra civil de milicias armadas por intereses diversos. No olvidemos que Irak está en una situación geoestratégica muy importante y que interesa para el comercio, no solo interior, sino exterior a muchos países. Está China, está Rusia, está Francia, está Gran Bretaña, está Estados Unidos, está Irán detrás. Y bueno, el no controlar Irak, el no controlarlo, el no ver lo que puede ocurrir en Irak puede extenderse como una mancha hacia otros territorios que sí son estables por ahora, pero que podría contaminar con ese pan-arabismo o con ese pan-sunismo, por decirlo de alguna manera, podrían contaminar a otros territorios. Y es una guerra civil, y no ha sido más guerra civil antes, precisamente porque cada milicia, digamos, ha tenido muy controlados sus zonas y ha tenido muy controlado su territorio de influencia, ¿no? Y ha pactado, en este caso, en muchos casos con gobiernos extranjeros para seguir manteniendo el poder. Pero no ha habido forma de formar un parlamento, no ha conseguido apoyo, evidentemente porque es una minoría chií, y los suníes siguen siendo mayoritarios, pero digamos que cada líder de cada partido tiene un bastón de mando y se cree el heredero, el legítimo del gobierno, ¿no? Entonces va a ser muy, muy complicado. Es un estado fallido, sin duda. Un estado fallido. Pues nos quedamos con ese mensaje. Estamos viendo además imágenes en las calles de estas revueltas de los últimos días, de esa toma del Parlamento, mucha gente en las calles, en fin, como usted decía, es una mecha que estaba ahí y que ha aprendido. Esperemos que esa guerra civil, pues ojalá que no llegue, pero bueno, usted dice que está abocada a ella y lo que me temo es que tendremos que seguir hablando de este lugar del mundo en los próximos días, las próximas semanas. Fernando Cocho, como siempre, muchas gracias.
Un placer serviros. Gracias. Bueno, hasta la próxima. Bueno, y de vuelta a Europa nos ocupamos de la guerra de Ucrania. En los últimos días, la central nuclear de Zaporilla, ya lo saben, ha centrado todas las preocupaciones. Los bombardeos cerca de las instalaciones han alarmado a la comunidad internacional. Por cierto, ataques que ni Rusia ni Ucrania reconocen como propios. Precisamente en unas imágenes capturadas por satélites, aquí están viendo, se observa cómo el techo, ahí lo tienen, de la central nuclear se ha abierto varios agujeros. Según se puede ver, los orificios se encuentran en uno de los edificios adyacentes a los reactores. En otras imágenes, como estamos viendo ahora, incluso se puede ver los incendios provocados también en los últimos días. Los empleados de la instalación confirman que dichas roturas se produjeron en el techo de un depósito de combustible. Y precisamente para comprobar el estado de la planta, los representantes de la Agencia Internacional de la Energía Atómica ya se encuentran en Ucrania. Los técnicos van a evaluar cualquier daño causado por los recientes bombardeos. Además, también van a comprobar las condiciones en las que trabaja el personal y la seguridad de la instalación nuclear. Tanto Rusia como Ucrania consideran esta visita necesaria, pero el Kremlin ha instado a la comunidad internacional a presionar a Kiev para que reduzca sus ataques en la zona. Bueno, esta crisis ha provocado temores similares entre los países europeos, pero con soluciones diferentes. Vamos a escuchar al ministro de Asuntos Exteriores de Hungría. Bueno, ya lo hemos escuchado muy levemente, les traduzco. Dice que guste o no, Hungría va a seguir comprando gas a Rusia e incluso se plantea aumentar las importaciones si es necesario. En Hungría también hay temor ante una posible crisis energética con la llegada del invierno, pero siempre se ha desmarcado de la política, ya lo saben, marcada por la Unión Europea de sancionar a Rusia. Su presidente, Viktor Orbán, ha defendido desde el principio de la invasión que la estrategia de Occidente contra Rusia no es la correcta. Y Europa busca conseguir más gas ante la llegada del invierno o ahorrarlo o todo a la vez. En esta línea, la primera ministra francesa, Elisabeth Borne, ha instado a las empresas a realizar sus propios planes de ahorro energético. También ha hecho un llamamiento a los ministros para que el gobierno dé ejemplo y se presente un plan que sea capaz de reducir el consumo en un 10% en los 2 siguientes años. Y la energía centra el debate. Aquí en España, Pedro Sánchez va a comparecer en el Senado para debatir también en esa Cámara los detalles del plan de ahorro energético. Recordemos que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no es diputado, por lo que no participó en el debate de la semana pasada en el Congreso, pero sí es senador, así que lo veremos en el Senado y veremos un cara a cara entre Sánchez y Núñez Feijóo. Eso será la semana que viene. Hoy Pedro Sánchez, aquí lo ven, se ha reunido en Alemania con el canciller Olaf Scholz y su equipo de gobierno. Sánchez llega a Alemania con un firme compromiso. Hay que tener en cuenta las interconexiones energéticas. El presidente de España asegura que la península ibérica posee las capacidades necesarias para crear una red de suministro. Acelerar 2 tipos de interconexiones, las interconexiones eléctricas y las interconexiones gasísticas. Estas, lógicamente, compatibles con la apuesta por el hidrógeno verde que está haciendo Europa y que sin duda alguna está haciendo también la península ibérica. Sánchez recuerda que las conexiones energéticas de la península con Europa están por debajo del 3%, muy lejos de los compromisos que asumimos en la Comisión Europea. La península ibérica está dispuesta a aportar todas sus capacidades para ayudar a los países que más sufren el chantaje energético de Putin. España concentra el 30% de las capacidades de regasificación de toda Europa. El 30%. Y no podemos utilizarlas de manera total y completa como consecuencia de tener un cuello de botella. Y eso es lo que tenemos que resolver, sea por Francia o por Italia. Por su parte, el canciller alemán asegura que la conexión con España y Portugal generaría estabilidad, además de conectar a la Unión Europea con otros mercados emisores. La eigenen Produktionskapazitäten für grünen Wasserstoff in unseren Ländern. Además, ambos líderes han compartido la estrategia de seguridad nacional que han reforzado tras la invasión de Rusia a Ucrania. Scholz considera necesario garantizar un suministro seguro, materias primas y fortalecer la economía con un mercado potente. Bildung und Forschung, eine vielfältige und lebendige Demokratie. Los efectos económicos de la guerra de Putin, tanto en el crecimiento como, por supuesto, en la elevación de los precios. Alemania y España se han comprometido en afianzar el compromiso y las políticas de transición y ahorro energético para que la Unión Europea no dependa de Rusia.
Bueno, pues Europa se prepara para un otoño-invierno congelado y no precisamente solo por las bajas temperaturas. La Unión Europea teme que Rusia paralice ese envío de gas al continente en las próximas semanas. Alemania avisa de que será necesaria mayor cooperación entre los 27 países de la Unión Europea para afrontar unos meses de cruda realidad y pide cambiar el modelo energético. También lo ha pedido Ursula von der Leyen. Alemania no es optimista y asegura que se enfrenta a una amarga realidad. Con casi un 83% del gas almacenado, no espera que tras las labores de mantenimiento del gasoducto Nord Stream 1 se recupere el suministro. El presidente del regulador alemán espera que a partir del 1 de septiembre entre al menos un 20%. Die 20% russisches Gas weiter fließen würden. Ante este futuro incierto, el canciller alemán ha pedido trabajar para frenar el aumento de los precios del gas y la electricidad. Scholz asegura que las familias no pueden asumir esta carga y pide un esfuerzo colectivo y un cambio de modelo. Gemeinsam dieser Herausforderung begegnen. La Comisión de la Unión Europea confirma que Bruselas está trabajando para reformar el mercado eléctrico en el continente. Von der Leyen considera necesario seguir el mismo camino que España y desligar el precio de la luz al precio del gas. Gaspreisen, dass wir entkoppeln müssen. La presidenta de la Comisión tampoco es optimista y cree que Putin cerrará el grifo y no suministrará gas a Europa. Putin mit großer Wahrscheinlichkeit das Gas ganz auf null reduzieren wird. Y tras advertir a los franceses que se avecinan meses complicados y de muchos sacrificios, Macron no ve viable la construcción del gasoducto MidCat por su país. Considera la mejor opción para suministrar gas a Europa el gasoducto italiano. El presidente francés asegura que podrá transportar más volumen. Bueno, Alemania que pide cambiar el modelo energético y apuesta por ese gasoducto que una su país con España y el de otra de las grandes economías de la Unión Europea, Francia, que parece no apostar por ese gasoducto, pero que comparte temores con Alemania, lógicamente, en cuanto a lo que pueda pasar en invierno. Vamos a saludar a Frédéric Martens, que es profesor de Relaciones Internacionales en Valencia. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, todos estamos de acuerdo en que hay un problema, pero no todos estamos de acuerdo en cómo solucionarlo, ¿verdad? ¿Qué está pasando con Francia? ¿Por qué se niega a ese MidCat? Bueno, el bloqueo francés respecto al MidCat remonta ya hace años, porque el MidCat lo comentamos porque, bueno, nos enfrentamos a una seria crisis energética debido a la invasión rusa en Ucrania, pero ese proyecto remonta ya a 2013 y el bloqueo está vinculado con, sobre todo con Argelia. Los franceses no se fían de Argelia. Sabemos que pues el gas vendría de ese país y no quieren invertir millones y meses en un proyecto en el cual no creen. Eso es la versión oficial y quizá hay una parte de la realidad, pero también detrás del discurso de la necesidad de solidaridad europea frente a ese reto y peligro invernal que nos espera con el señor Putin, hay también una realidad de competencia entre países que tienen más o menos recursos energéticos. Y me refiero a la electricidad francesa alimentada por las centrales nucleares. Francia es la potencia nuclear civil a nivel europeo. Macron preconiza pues una conexión entre España e Italia, pero también es una opción criticable, porque en realidad se trata solo de una conexión entre dos puntos de regasificación y nada más. O sea, no es una alternativa realmente viable. Francamente, yo creo que ya incluso en España podemos
empezar a reflexionar cómo ahorrar nuestros gastos energéticos. Claro. Porque solución a corto plazo, no hay. Aparte del discurso político, no lo veo. Y sobre ese acercamiento de la semana pasada entre Macron y Argelia, ¿qué podemos sacar en claro? Bueno, Macron intenta de frenar consecuencias negativas después del cambio giratorio por parte de España y más o menos también de Europa respecto a Marruecos con el tema del Sahara. Sí. O sea, estamos en medio de una tormenta perfecta que la habíamos ubicada en Ucrania y Rusia y ahora podemos desplazar pues como el cambio meteorológico, ¿no? Tenemos la tempestad que ahora va hacia el sur. Sí. Y además podemos tener en cuenta o hacer una conexión entre esa secuencia y el reportaje que acabáis de difundir sobre las tensiones que hay en Irak y con Irán, que eso también va a tener una repercusión sobre el precio no del gas, sino del petróleo. Del petróleo. Hay una encrucijada ahí mundial que veremos cómo salimos de esta. En cualquier caso, Frédéric Martens, le agradecemos que haya estado esta tarde con nosotros aquí en Atlántico Noticias, poniendo algo de luz sobre ese triángulo, bueno, cuadrado incluso, Marruecos, Argelia, España, Francia, en fin. A ver qué ocurre en las próximas semanas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, llevamos más de medio año de guerra en Europa, ya lo comentaba nuestro invitado, y la economía no ha dejado de tambalearse desde el inicio incluso de la pandemia en 2020. Hoy hemos conocido algunos datos económicos interesantes. Empezamos con alguno positivo porque España está entre los países que más crece de la OCDE. Es el segundo trimestre de este año. El PIB español creció 4 veces más de la media de esos 36 países que componen la OCDE. Cierto es que no es un gran crecimiento, apenas el 1,1%, y que ese Producto Interior Bruto español sigue sin recuperar los niveles anteriores a la pandemia, es decir, los niveles de 2019. Y hoy también conocemos el dato de la inflación, lo que han crecido los precios de nuestro día a día desde el 30 de agosto del año pasado hasta hoy. Empezamos. Yo creo que por la buena noticia podemos empezar. La buena noticia de esto es que el IPC se modera y baja 0,4 puntos. Aquí estamos viendo esa evolución durante todo este año. Del 10,8 del mes pasado pasa al 10,4 de hoy, sobre todo por ese leve descenso que venimos hablando en los precios de los combustibles. Pero sube la electricidad, sube también la alimentación y suben los paquetes turísticos. Como ven, se trata del primer descenso del IPC. Aquí están viendo ese leve descenso, el primero desde el mes de abril de este mismo año. Y el gobierno habla ya de una senda de descenso. Ojalá que sea así. Los mayores picos, ahí lo están viendo, los últimos meses se han registrado en marzo, coincidiendo con el inicio de la guerra en Ucrania. Ahí ven cómo pasa del 7,6 al 9,8%. Y también en junio, momento en el que Rusia redujo el suministro de gas en Europa y pasó, ahí lo están viendo también, del 8,7 al 10,2. El único descenso que hay por ahora es ese del 10,8 al 10,4 de este último mes. Diego Rodríguez es catedrático de Economía de la Universidad Complutense de Madrid e investigador asociado de FEDEA. FEDEA es la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, empecemos hablando de lo que venimos, de la inflación, porque estábamos viendo dice el gobierno, una senda positiva. No sé si agarrarme a ese clavo ardiendo que dice el gobierno, ¿podemos confiar o vamos a seguir viendo el IPC por encima incluso del 10% como lo hemos visto estos últimos meses durante los próximos? Bueno, yo la verdad es que no soy optimista. Es verdad que el dato refleja una cierta caída en el mes de agosto, fundamentalmente por los combustibles, por la gasolina, por el diésel, que fue un buen mes. Sin embargo, hay que pensar que los economistas nos gusta fijarnos mucho en lo que llamamos la inflación subyacente, que para que se entienda es el IPC, pero despojándolo de algunas partes que son más volátiles, en concreto justo de la energía y de los alimentos no elaborados. Y justamente el dato que ha salido hoy en la inflación subyacente sigue reflejando crecimiento. Ha aumentado 3 décimas y la tendencia, si uno mira el gráfico, continuamente de aumento. Y eso es malo porque lo que nos indica que los próximos meses vamos a seguir teniendo una inflación muy persistente
y yo me atrevería a decir por encima del 10%. Por encima. ¿Y de la subida de los salarios hablamos o todavía no es momento? Claro, efectivamente, el problema de una inflación persistente es que entonces tarde o temprano se transmitirán los salarios. Es verdad que una inflación, si es muy coyuntural, si es muy, bueno, pensamos que va a ser un pico y ya está, y luego se va a arreglar, bueno, pues se entiende que todo el mundo no quiere generar un efecto de bola de nieve transmitiendo ese pico a los salarios, pero claro, si estamos hablando de algo que ya es persistente, de algo que va a durar mucho tiempo, muchos meses, incluso algunos años, pues tarde o temprano eso se termina trasladando a los salarios, con lo cual tenemos efectos que los economistas llamamos de segunda ronda, es decir, aumentos de salario que generan más inflación, que a su vez genera más salarios, etcétera, y romper esa dinámica es muy costoso. Bueno, veremos qué ocurre. También estamos pendientes estos días de Barcelona, porque allí se reúnen 200 investigadores de diferentes bancos centrales de diferentes países del mundo. Se habla de una subida de los tipos de interés a un ritmo constante, como una de las posibles previsiones para los próximos meses. ¿En qué se traduce? Bueno, esto está cambiando, yo diría casi día a día. Sí. La verdad es que hacer previsiones en este contexto se convierte casi en una bola de cristal y nadie tiene la previsión de cómo va a ser ese ritmo de aumento de los tipos de interés. Es decir, que los tipos de interés van a aumentar y que van a hacerlo de forma persistente en los próximos meses. Nadie tiene duda sobre eso. Lo que todo el mundo discute, y también se está discutiendo ahora en Barcelona, es, pero vamos, no se toma la decisión en Barcelona, obviamente, se toma en Frankfurt, en el Banco Central Europeo, es precisamente a qué ritmo, con qué velocidad. Y pongo un ejemplo. El Banco Central Europeo subió los tipos en el mes de julio, medio punto porcentual. Fue la primera subida en 11 años. Durante 11 años no había subido nada, cero. ¿Qué ha ocurrido? Que esa subida, hasta pocos días antes, se pensaba que iba a ser de 0,25, no de 0,5. Sí. En pocos días cambió las expectativas y fue el doble. Y ahora mismo está ocurriendo exactamente lo mismo. Hasta finales de la semana pasada, la expectativa es que subiera medio punto porcentual. Y ahora todo el mundo empieza a descontar que va a subir más próximo al punto, es decir, 0,75 puntos. Esto lo que quiere decir es que como la inflación vemos que es precisamente más pegajosa, más persistente de lo que se esperaba hasta hace muy poco tiempo, probablemente los bancos centrales sean más agresivos y la subida sea más rápida de la que hasta hace pocas semanas estábamos esperando. O sea que esa subida paulatina en este momento podría no ser la opción, podría subir en las próximas semanas, no sé si meses, mucho más rápidamente. Es decir, paulatina será, el problema es a qué ritmo. Claro. Entonces, claro, depende de lo que cada uno entendamos por paulatina, ¿no? Es decir, había una especie de calendario implícito de ir 0,25 con 0,25 con cierta cautela para evitar que al final eso tuviese un impacto sobre el crecimiento económico, un impacto muy grande. Sin embargo, claro, la cautela que uno tiene no es la misma si la inflación está al 7 que si está al 10. Entonces, claro, como ahora mismo estamos ya todos los países, bueno, España por encima del 10 y otros países aproximándose al 10, pues claro, esa cautela ya se tiene menos, se quiere ser más contundente en el Banco Central Europeo y por tanto las subidas sin duda van a ser más rápidas de lo que se esperaba hasta casi, diría, hace pocos días. Ha quedado claro. Diego Rodríguez, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, buenas tardes. Bueno, nos vamos al Consejo de Ministros que ha aprobado el traspaso de las competencias de costas a Canarias. En unos minutos aquí en Telenoticias 1 les daremos todos los detalles, pero también hoy se ha dado luz verde al proyecto de reforma de la ley del aborto. Day Sánchez, buenas tardes, cuéntanos. Sí, del Consejo de Ministros celebrado este martes en el Palacio de la Moncloa se ha aprobado una importante medida de salud sexual que permite abortar a las menores de 16 y 17 años sin el consentimiento de sus padres. También permite que se pueda pedir la baja y que la pague desde el primer día la Seguridad Social por reglas dolorosas. Otra de las cuestiones que integra esta norma es el reparto de productos de higiene menstrual en centros educativos, sociales y prisiones, una norma que ahora debe ser convalidada en el Congreso de los Diputados y en el Senado, algo para lo que la ministra de Igualdad, Irene Montero, ya se encuentra en negociaciones con los grupos parlamentarios.
Gracias, Adi. Bueno, este verano les hemos hablado también de la sequía que afecta a muchísimos países, también a Estados Unidos, donde está el lago que vemos en estas imágenes de Massachusetts, que da algo de agua, pero lo cierto es que la superficie cubierta de ese elemento del agua se ha reducido muchísimo. En esa zona se espera que las cosechas sean peores y las autoridades han impuesto medidas como prohibir llenar las piscinas o limpiar los coches con agua, con ese agua que podría utilizarse para otras cuestiones. Y sigue impresionando también la sequía del río Yangtze. Lo vamos a ver enseguida en esta pantalla. En China, uno de los mayores ríos del mundo, donde no han visto llover en 70 días. Aquí en Europa, la falta de agua en el río Rin, en Alemania, ha impedido a barcos navegar por falta de calado. Y en Francia se ha reducido la producción eléctrica dada la dificultad de refrigerar el combustible nuclear. En España, los embalses se encuentran hoy al 35,9%, ya por debajo del 36%. Es menos agua de la embalsada la semana pasada. En este contexto, ha comenzado en Estocolmo la Semana Mundial del Agua. La Semana Mundial del Agua comienza en Estocolmo en plena sequía. Celebrado desde 1991, el evento internacional reunirá hasta el próximo jueves a múltiples expertos para debatir sobre cómo conservar este elemento hídrico, cuya escasez en verano ha afectado a países como Alemania o Francia, no tan vulnerables a la falta de agua. Esta crisis de la sequía llega en un año en el que se ha superado una barrera planetaria más de las 9 que estableció el Stockholm Resilience Center, en concreto la relativa a la disponibilidad de agua dulce, ya que según revela una investigación publicada en la revista Nature, su uso ha excedido el límite de seguridad. Durante varias jornadas, la conferencia pondrá el foco en el reto de la preservación de este recurso y en su impacto en el cambio climático. Un encuentro que contará con la presencia de ministros de distintos países y representantes de instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo o fundaciones privadas como FEMSA. Bueno, 2:27, hablamos ahora de las inundaciones en Pakistán. Este país asiático, las lluvias monzónicas han causado ya más de 1000 muertos. Están viendo imágenes desde el satélite del desastre natural provocado por esas precipitaciones que comenzaron en junio y que han afectado a 1 de cada 7 personas en Pakistán. Cerca de 1 millón de casas han quedado destruidas o dañadas. Las autoridades temen un aumento de las víctimas en las próximas semanas. Y también en estas imágenes vemos personas intentando caminar entre calles anegadas por el agua en las inundaciones del país vecino de Pakistán, en la India. En el norte del país las inundaciones han forzado a la evacuación masiva de personas hacia el sur. Entre junio y septiembre se generaron más del 70% de las precipitaciones que espera la India. La chilena Michelle Bachelet regresa a su país tras terminar su mandato como alta comisionada de Derechos Humanos, mientras Naciones Unidas todavía sigue sin anunciar quién la va a relevar en ese cargo. Celia Mendoza, desde la sede de la ONU en Nueva York, nos cuenta todos los detalles. Michelle Bachelet finaliza este 31 de agosto su mandato y usó su última semana en el cargo para dirigirse de manera directa al gobierno ruso mientras el mundo observa en vilo la situación en la planta nuclear de Zaporizhia. 6 meses después, la lucha continúa, en medio de riesgos casi impensables para los civiles y el medio ambiente, ya que las hostilidades toman lugar cerca de la planta de energía nuclear de Zaporizhia. Pido al presidente ruso que detenga el ataque armado contra Ucrania. La planta de Zaporizhia debe ser desmilitarizada de inmediato. Bachelet deja la oficina resaltando su labor para abolir la pena de muerte y su compromiso para ayudar a monitorear, involucrar y abogar por la protección y promoción de los derechos humanos. También reconoció los grandes retos que enfrentó. El profundo impacto de la pandemia de COVID-19, los efectos cada vez mayores del cambio climático y las reverberaciones de la crisis alimentaria, de combustible y financiera resultante de la guerra contra Ucrania han sido los 3 problemas principales. La polarización dentro y entre los estados ha alcanzado niveles extraordinarios y el multilateralismo está bajo presión. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Y el último minuto hoy en Atlántico Noticias es para un concurso en Malta que seguro que le suena a muchos canarios. Véanlo, consiste en demostrar la máxima destreza atravesando ese palo que ven, que por supuesto está grasiento, y llegar hasta la bandera. Con estas imágenes lo dejamos por hoy. Hasta mañana.